Me encuentro con Claudio Pérez Quesada, compositor, cantante, formó parte esencial de Radio Caos. Como todo guerrero tiene cicatrices y más que un arma, él tiene un instrumento de lucha, resistencia y denuncia que es su voz. Es un gusto estar contigo, querido Claudio. Bienvenido. Igualmente, mi hermano, gracias por invitarme, compañero, y de esa tierra hermosa que estás en Bolivia, ¿correcto? En La Paz, Bolivia, tu casa. Fíjate que mi papá hizo un par de viajes hace años atrás a Bolivia y quedó enamorado de tu tierra. Ah, sí, aquí, cordilleras y tan hermanados con Chile, que es una tierra que yo también tengo un cariño muy, muy especial. Pero Claudio, hermanados los que queremos ser hermanos, porque hay otros que no. sí, y tal vez por un pedazo de mar o por un pedazo de tierra, es bastante absurdo, ¿no? Porque aparte la tierra no tiene dueños de Dios, o sea, es bastante extraño, ¿no? Sí, para variar, no, bueno, para variar siempre son los intereses de gente muy poderosa y de gobernantes los que provocan los conflictos y la gente normal, nosotros los mortales. Algunos se dejan envolver en esas estupideces, pero la gran mayoría no le interesa eso. La gran mayoría quiere estar tranquilo, vivir en paz y compartir, que es lo que yo siento. Totalmente. Claudio, la familia es el primer núcleo social. ¿Cuál es la mayor herencia o enseñanza que rescatas por un lado de los Pérez y por otro lado de los Quesada? ¿Qué es lo que más te han dejado esa parte que ha conformado tu familia? Este, las cosas más lindas que dejaron mis padres en mí, voy a hablar de los dos al mismo tiempo. Yo creo que fue la herencia espiritual, religiosa. Sembraron esa semilla en mi corazón desde muy niño y mi mamá, por ese lado fue mi mamá mucho. eh, y también mi mamá me dijo que fuera feliz en la vida, que fuera lo que, o sea, no importa lo que hiciera para vivir, mientras fuera de una forma honrada y me hiciera feliz, que siguiera ese camino. Y mi papá me enseñó mucho también la responsabilidad, el siempre ser puntual, educado, y siempre dejar las puertas abiertas de donde uno salga, dejando una buena imagen y aplicarme siempre a leer mucho, estudiar. Y esas fueron las cosas que yo heredé de ellos. Y la música, obviamente, por parte de mi papá, que fue que me regaló mi primera guitarra y, y me introdujo a este mundo. Acordeonista, tu papá, ¿no? Definitivamente, sí. Wow. Chile es un país muy lindo, muy complejo, con una juventud muy activista. ¿Qué es lo que más extrañas de Chile? ¿Qué no extrañas tanto o qué cambiarías de tu tierra natal? Qué buena pregunta. Yo creo que lo que extraño de Chile, respondiendo a la primera parte de la juventud contestataria, revolucionaria, que sepan elegir sus batallas. Eso es lo que extraño. Antiguamente, este, había mucha confusión en Chile en la época que me tocó a mí, la época de la dictadura. Yo era muy joven en esa época, entonces yo me dejaba guiar. Ahí aprendí algo de mí y algo muy importante. No te dejes guiar por las masas, sino que investiga primero de qué se trata lo que está pasando. Yo en esa época me dejé guiar por las masas y obviamente nadie estaba contento con vivir en una dictadura. Nunca estaba de acuerdo con ese tipo de cosas, ni lo estaré nunca tampoco. Pero vivimos en un planeta en donde estamos llenos de seres humanos con errores y virtudes. Y lo que pasó en Chile es que había un descontento social tremendo por cómo la dictadura había tomado control del país. Y la juventud, y la mayoría de la población, llegó un momento en que se olvidaron por qué llegó una dictadura a gobernar el país, por qué los militares se tomaron el país. Y, y yo no, como era muy niño, no sabía. Entonces yo era de los que no, vamos a tirarle piedra a los pacos y vamos a quemar llantas en la calle.
y adiós a la dictadura. Esa hambre que yo vi en la juventud de crear un cambio para el país, me gustaba mucho esa unión porque era generalizada, era la gran mayoría. Y yo me envolví en eso. Pero ahora que estoy más grande, Tal me vez di ya no lo cuenta hubieras de que hecho. este, sí habían cosas que había que reclamarle a la dictadura, definitivamente, definitivamente. Se le fue de las manos muchas cosas. Una persona, la gente que está en el poder no puede estar controlando a toda la gente que trabaja para ellos hacia abajo, viendo desde el punto de vista de una pirámide. Muchas cosas, la gente que está arriba, muchas cosas no saben de lo que está pasando abajo con sus empleados, toda la gente que trabaja para ellos. Entonces, hubieron muchas injusticias y, y eso fue algo de lo cual yo siempre estuve en contra. Pero este, el pueblo, y yo sé que tú estás al tanto de esto, la gente tiene muy poca memoria. El pueblo tiene poca memoria y se deja llevar el día por día, pero no hace un repaso del pasado, de la historia, del por qué las cosas sucedieron. Entonces, yo mi mensaje a los chilenos y a la juventud chilena es, aprende a elegir tus batallas, investiga bien, estudia bien en tu pasado, analiza bien el por qué tú estás viviendo lo que estás viviendo hoy, de dónde viene los nuevos movimientos, qué los patrocina, qué es a qué se quiere llegar. No es llegar y levantarte y decir, me caso con esta ideología, con este movimiento y adelante voy a apoyarlo. No, espérate. Esto no transformes en moda algo tan importante como querer marchar en contra de algo. Esto no es como TikTok o como una moda de música, de ropa, que es lo que yo estoy viendo hoy día. O sea, piensa, analiza, no seas tan borrego. Eso es mi mensaje. Definitivamente. Además, mira, ahí te comento un detalle muy personal. No, no por nada, pero digamos, yo soy vegetariano estricto hace unos 20 años. No drogas, no alcohol. Pero eso para mí ha sido una forma de vida, no una moda para salir en la foto, para el peto, para esto. A veces uno ni siquiera sabe por qué hace las cosas. Y creo que la palabra clave es la información, ¿no? Una información tanto imparcial, pero de ver por qué están sucediendo las cosas y como dices, no ser borrego, porque esa es la mejor herramienta que tiene una persona con poder, ¿no? Definitivamente. Y es triste porque te das cuenta que yo voy directo a la yugular, no me ando con rodeo. Ese movimiento que hubo hace unos años atrás de los pañuelos azules y los pañuelos verdes. O sea, los pañuelos azules defendiendo la vida, que científicamente está totalmente comprobado. O sea, no le demos vuelta al asunto. Si, no- si tú no te quieres basar en lo que la ciencia te dice, entonces, ¿de qué se trata? Si hay argumentos, si hay maneras de demostrar de dónde, cuándo nace la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego llega un movimiento de pañuelos verdes. No. Eso no, lo que nosotros decimos es la verdad, no usted. La ciencia no dice la verdad, nosotros sí. Pero demuéstramelo. No lo demuestran. No tienen manera de corroborarlo. Entonces dices, ahí yo me di cuenta, bueno, ¿qué está pasando? En qué momento esta gente, a quienes aprecio y quiero porque somos todos seres humanos, somos hermanos en esta misma gran familia humana, en qué momento se te botó la canica y dejaste de pensar y analizar y hacer un borrego? Entonces, vuelvo a repetir, este, hay mucha confusión hoy en día, demasiada confusión. Y no tenemos que detener a pensar. Hay un argentino que se llama Agustín Laje, que es un politólogo joven, joven, estoy hablando de menos de 40 años, y es argentino él, y lo vengo siguiendo hace muchos años. Es un genio el tipo. Y lo han tratado de bajar de entrevistas, le han rechazado entrevistas en universidades, pero ponte a debatir con él y no vas a poder, porque la verdad siempre va a tener mucho más peso que la mentira.
puedes argumentar con mil falacias, mil fantasías, la verdad te va a aplastar siempre. Yo recomiendo mucho a la juventud de Chile que busquen en YouTube a Agustín Laje, especialmente a toda esta nueva masa de a estas nuevas generaciones que están abrazando ideologías y defendiendo la capa y espada y denigrando a todo mundo y descartando a quien no viene como ellos, a que estudien y vean los videos de esta persona para que se den un baño poco de información y de humildad para reconocer si estoy bien o estoy mal, Claro. en Y donde más yo hoy estoy en parado y día, lo que estoy defendiendo. claro, y más hoy en día que uno no sabe qué es la izquierda real, qué es la derecha, parece que todo estuviera al revés y es difícil ya saber a uno qué está siguiendo realmente, ¿no? Es muy difícil hoy en día determinar eso. Eh, es difícil, como tú dices, si no te informas y si no eres un buen observador. Si no eres un buen observador de las cosas que te rodean, difícilmente vas a poder entender en qué estás parado. ¿Me explico? Por ejemplo, un ateo. Para mí un ateo es un mal observador. Y se lo digo con cariño. Porque si te pones, si observas bien, por ejemplo, el funcionamiento de una célula, de un ojo, del cerebro, de un pie, cómo se conecta todo, o la naturaleza en sí, si la analizas científicamente y ves la perfección de su funcionamiento, te das cuenta de que es imposible que hace miles, millones de años atrás que se tiró un pedo de quién sabe dónde en el espacio y de repente todo funciona por casualidad de la nada. Es ilógico. Entonces, lo mismo digo para la gente que no sabe que la izquierda o no se da cuenta de lo que está pasando. Eres un mal observador. Observa bien, observa. Observa lo que hace uno, lo que hace otro, lo que dice, si cumplen o no cumplen. Pues te digo, o sea, vivimos en una cultura en donde todo es súper rápido, la información va bien y, y no te sientas a ver qué es lo que está pasando realmente. Observa, observa, le digo a la gente, observa, por favor. Wow, bien. Pasando un poco de tema, algo un poquito ¿Mm? más amoroso tal vez. ¿Qué te enamoró de la música? Este, híjole, tuve una infancia un poquito complicada, eh, en donde la situación que se vivió en mi familia de niño me llevó al camino de la depresión. Y en la vida religiosa que se llevaba en mi casa, este, no encontré una solución a eso que estaba viviendo. Quizás en sí porque el camino espiritual que se llevaba en mi casa no tenía fundamentos muy reales ni verdaderos para mí. Entonces, yo no encontraba ahí ese espíritu que yo andaba buscando o que me pudiera ayudar. Entonces lo encontré eso en la música. Y al empezar a escuchar música, esas vibraciones musicales, esas melodías, las letras, me fueron como un salvavidas. Y me refugié tanto en la música debido a esa depresión que eso me ayudó a darme cuenta de que este era un viaje muy lindo y ahí me empecé a clavar definitivamente y ahí me quedé. Wow. ¿Y cuándo descubriste la potencia y la belleza de tu voz? Ay, hombre, belleza ni tanto, ni tanto. Hay gente que canta mil veces mejor que yo. Pero no Este, expresa tanto, a veces también pasa, ¿no? O sea, que alguien puede tener como mucho estudio y ser muy académico, por así decirlo, y tú sabes, de pronto pasa por acá, ¿no? Cambia hay otras voces que no es tu caso, ojo, pero que son más silvestres, por así decirlo, pero el mensaje te llega y lo entiendes sin entenderlo. De alguna forma es como, no sé, es un instrumento casi propio. Tú escuchas a Laney Stanley de Alice in Chains
y aunque uno no entendía muy bien el inglés, sabía que el tipo sufría, ¿no? O sea, y era como que había una lectura mucho más instintiva, y siendo que su voz muy buena, muy potente, pero a veces el sentimiento habla más que la palabra, ¿no? Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, 100%. Definitivamente el sentimiento es lo que le va a dar a una canción ese toque especial, el cual va a tocar tu corazón. Y, y me gustó lo de Silvestre. Yo me considero un cantante silvestre, porque tengo muy poca educación vocal, pero me la cuido, eso sí me cuido mucho. Hago mis ejercicios y todo cuando tengo que cantar o grabar. Entonces, por ese lado, mi papá me enseñó a cuidar mucho esa parte. Y- pero como te comentaba, el sentimiento es el que marca la diferencia. Ahí tienes a Kurt Cobain, por ejemplo. No, no es una gran voz, pero wow. O sea, sientes que algo está pasando ahí. Hay gente que canta rancheras. Aquí en México, por ejemplo, escucha las rancheras y wow. O sea, qué grandes voces hay aquí en México de ese tipo de música. Realmente, este, si te encuentras con alguien que canta sin pasión, no es mucha, porque no dura mucho, ¿me entiendes? Porque alguien que canta sin pasión es porque alguien que no le gusta. O lo normal lo está haciendo como, o sea, y te das cuenta y sobresalen mucho y no los encuentras tan seguido porque no dura mucho. Pero casi la mayoría de la música que me escucha es porque hay gente que trae pasión. Todos tienen una historia detrás. Cada vez que tú escuchas cantar a alguien, todos tienen una historia. Y casi siempre la misma historia, hermano. Como decía Lenny Kravitz, todo lo que buscamos es amor. Todo lo que necesitamos es amor. Los Beatles también decían lo mismo. Y eso es lo que pasa en el mundo y eso es lo que nos lleva a cantar a todo el mundo, porque a querer expresar, necesitamos ser escuchados, queremos dar un mensaje, estoy sufriendo por esto. Todo tiene que ver siempre con el amor. Y yo descubrí esto que tú mencionas de niño. De repente un día estamos con mis primos en su casa jugando al balón y de repente escuchamos en la radio una canción de los Beatles que estaba poniendo mi tía, si bien recuerdo. Y nos gustó mucho esa canción cuando la escuchamos y dijimos, hagamos una banda. Entonces, todos empezaron a decir, pero yo toco la batería, otro yo corro la escoba, yo toco acá, y nadie quería cantar. Pues yo dije, ya puedo agarrar una escoba, que yo canto, y empezamos a jugar como que éramos una banda, y ahí dije, wow, yo quiero hacer esto. Y de ahí, cuando tenía como 8 años, hasta que cumplí 21 años, a mis 21 años fue cuando estaba yo ya con mi guitarra acústica en Estados Unidos, cuando vivía allá, tocando la guitarra en una fiesta con unos amigos y alguien se me acerca. Yo lo hacía nomás por jugar. Y ahí tuve un amigo argentino que me escuchó y me dijo si había pensado alguna vez en hacer esto de forma profesional porque él sentía que había algo en la voz. No era una voz educada, no era la gran voz tampoco, pero había un sentimiento que le llamó la atención. Y él fue el que me abrió esa caja de Pandora. Y en esa fecha fue más o menos que me di cuenta de que tenía que hacer esto, ya llevarlo a otro nivel. Wow. Los noventas fue una década muy fértil, ¿no? Especialmente para la música. Se hicieron visibles proyectos de mucha calidad, muy originales, muy honestos, había de todo, ¿no? Pero los noventas, donde también yo era como que salía el Ten de Pearl Jam y estaba ahí, todo estaba muy fresco ahí. ¿Cómo has vivido toda esa etapa en un lugar tan fundamental como Los Ángeles? Toda esa fertilidad, esa efervescencia artística, tú estando en un punto neurálgico. ¿Cómo lo has vivido? ¿Te ha ayudado? ¿Cómo lo has absorbido? Porque es Los Ángeles, ¿no? Sí, fue un torbellino de muchas cosas porque, te lo digo ahorita, o sea, em, yo me considero un músico universal, pero no estoy casado con el grunge, así de, no me salgo nunca más de aquí. Claro. Este, Me dejé llevar por la moda en esa época, pero yo tenía un conflicto interno en esa época porque, como tú decías, Los Ángeles era un punto neurálgico de la música a nivel mundial casi.
Pero que es entre Nueva York, Seattle, Los Ángeles, e Inglaterra, donde se da casi la mayor parte del rock. Los Ángeles estaba inundado de tanta, tanta música y tantos estilos que no sé, yo no sabía para dónde tirar. Me volví loco, hermano, porque de repente escuchaba hip hop o el rap y decía, wow. Y no te digo del comercial, o sea, del de la calle. NWA. Correcto. O sea, de repente escuchabas, era como, wow, esto es increíble. De repente escuchabas ska de Long Beach y dices, wow, qué increíble. Luego mirabas para el grunge. Y así yo dije, luego escuchabas el rock en español que estaba pues, floreciendo, pero tremendamente en toda Latinoamérica. Y me gustaba todo, tío. Todo me gustaba, todo, ¿no? Entonces, la primera cosa que yo componía canciones, pero sin ningún estilo. Solamente componía porque me gustaba todo. O sea, no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Entonces, para mí esa época sí fue una locura, una locura. Claro. Estaba en medio de un huracán de tantas ideas de las cuales todas eran muy, muy buenas. Sí, Sí, imagínate, de repente salió el disco de los Beastie Boys en esa época, donde estaba Sabotage, in communication. In Communication. Dije, wow, o sea, qué hermoso disco, hijo. Y Claro. de ahí, pues te digo, estaba los Chili Peppers, o sea, Peter Gabriel estaba también sacando disco en esa época. Seal de Inglaterra estaba sacando disco en esa época. Hasta el pop ¿Qué te tenía puedo? cierta calidad, ¿no? Porque igual acá era fácil que Café Tacuba llegue 3 o 4 veces en un año, en los noventas. Y yo decía, por un lado hay cosas con tanta consistencia, por así decirlo, que están buenísimas. Y todo tenía como ciertos sabores diferentes, ¿no? O sea, un disco de Soundgarden era un discurso y un relato y un viaje, y de pronto Screaming Trees era otro, y me parece que había era una etapa muy variada, y a la vez que el mal llamado grunge, tú has debido ver ese documental de Pearl Jam que es el 12, de Cameron Crowe, donde dicen, y ellos escuchaban de todo, escuchaban jazz, escuchaban heavy metal, escuchaban glam, escuchaban de todo como una licuadora, escuchaban mucho blues, y de pronto ellos ya han podido encontrar su propia voz, más que una moda, yo creo que era, ni siquiera era el sonido de Seattle, sino era como muchas buenas propuestas al mismo tiempo. Hasta en el pop había, hasta Madonna sacaba discazos, ¿no? Sí, los productores y compositores de Madonna, estamos hablando de gente top. O sea, Neil Roth, no me acuerdo el apellido, Neil Roth, creo que se llama, es un guitarrista buenísimo que hasta hace poco hizo cosas con Daft Punk. Este, dices, wow. O sea, realmente cuando hay presupuesto, pues tienes acceso a compositores y a productores y a estudios que te pueden llevar a un nivel en que la música traspasa fronteras y te mueve fibras de una manera increíble. Ah, Y definitivamente. definitivamente la música es un lenguaje hermoso, no más que también, como en todo, ¿no? A veces te lleva para elevarte y a otras para reducirte a hacer cosas no muy agradables para el ser humano. Hoy en día el mercado está inundado de mucha música que nomás te muestra drogas, materialismo, coches, todo brillante, todos bailando, quién tiene el cuerpo más marcado, la mejor figura, quién se da los mejores viajes, quién tiene los mejores autos. Y hay otra música que no, que te eleva, te da mensajes. Y ahí Totalmente. no tiene, sí, en esa vitrina tienes que saber escoger qué es lo que quieres oír. No, y además creo que por más que, bueno, eh, el rock también hablaba de drogas o también hablaba como de cierta sensualidad más que de sexualidad, pero incluso hasta eso tenía cierto grado poético, ¿no? No era tan explícito, tan, bueno, no me gusta utilizar adjetivos, ¿no? Pero tan vulgar como es hoy en día, ¿no? Había cierto grado de, incluso de letra de por medio, ¿no? Con muchas bandas. Y después otros que sí realmente eran poetas, o sea, que yo, Billy Corgan, que yo amo Smashing Pumpkins, cuando te vi cantando 1979, me he emocionado mucho en algún video que vi por ahí. Las letras son poesía pura, y siendo que el tipo no tiene la gran voz ni nada, pero es un líder y tiene como todo muy claro en su cabeza. En todos sus discos tiene esa claridad. Tengo una duda, Claudio. Digamos que el blues o el rock and roll o el country es como el folclore
norteamericanos, ¿no es cierto? Cuando llega tu hermano a Los Ángeles ya y forman su banda de covers, eran covers en inglés o en español, porque a veces es difícil, me cuesta un poquito conceptualizar a un gringo tocando bien una cueca, ¿me entiendes? Existe la posibilidad de que sí se dé, pero sé que me entiendes. ¿Era una banda de covers en inglés o en español la que formaron? De las dos cosas. ¿La gente cómo respondía? Bien, bien, bien. Ah, Nuestro público era muy variado porque en los centros de esa época, pues encontrabas de todas las nacionalidades de Hispanoamérica. Así que si les tocabas algo de Soda, todos, un grupo feliz, o sea, algo de Los Prisioneros había otro grupito feliz. Si tocabas algo de México, otro grupito feliz. Y si tocabas en inglés, pues como todos vivían allá, pues los gringos que estaban ahí, pues felices. Entonces, estaba divertido, se ponía divertido eso. aparte de Los Ángeles es como bastante, yo lo veo como una salsa, ¿no? Que hay como de tantos ingredientes, de tantas culturas, que siempre va a haber algo que alguien va a conectar con eso, ¿no? Es Sí, lindo, ¿eh? definitivamente. Sí, definitivamente. Y se aprende muchísimo. Yo aprendí muchísimo allá. Estaríamos hablando un poco ya en esa etapa del génesis de Radio Caos, ¿no? ¿Cómo ha sido esa ya estructura, entre comillas, ya formalizada de lo que ha sido esa gran banda? A ver, ayúdame a entender un poquito mejor la pregunta. ¿Cuál ha sido el génesis de Radio Caos? Pues el génesis fue a partir de una banda de covers. Entonces empezamos, este, vimos la oportunidad de que se puede, bueno, a ver, nosotros antes de hacer la banda, este, trabajamos, bien que llegan mi papá y mi hermano, surge la idea de por qué no hacemos algo, la banda para empezar a rockear, ¿no? Y, y recuerdo que yo ya tenía amigos, tenía un amigo Carlitos que tocaba la guitarra, entonces empezamos a juntar con él, a palomear, a montar algunas cosas, y ahí decidimos, oye, una banda de cover. En ese lapso de tiempo, que pasó un año más o menos de estar este, audicionando gente y tocando en fiesta, este, conocimos a Julián, que fue el bajista final de Radio Caos, porque ya cuando vimos que había maneras de hacer cosas importantes con la música ya, decidimos ya formar una banda ya más seria, pero necesitamos un buen bajista. Y ahí nos recomendaron entre todos los amigos que conocíamos en el medio a Julián, y Julián fue súper clave en que naciera Radio Caos. Él ya te llevaba años, muchísimos años viviendo, conocía a muchísima gente, y gracias a él ya se pudo empezar a formarse una banda más profesional. Entonces empezamos con Julián, mi hermano y un servidor, y a tocar en bares, encontramos un baterista muy bueno, y estuvimos trabajando así como un año tocando covers, y hasta que de repente llega una persona que nos dice, ¿saben qué? Pues deberían ustedes de pasar al siguiente nivel. Tienen música original y, y ya. Y de ahí se hizo un par de demos y se logró firmar con EMI Music en México. Exacto. Ahí entonces, Botas Negras ve la luz. Para mí, personalmente, es un disco capital del rock en nuestro idioma, ¿no? Muchas Eh, gracias. ¿Cómo fue su gestación, la composición, la producción? ¿Registraste tus canciones? Porque me parece que todas las canciones son de tu autoría, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo fue esa parte ya de la salida del Botas Negras, ¿no? Un primer gran debut, de hecho, un discazo. Tuvimos suerte, tuvimos suerte. Fue una bendición. La persona que llevó nuestra música también influyó bastante. Obviamente es un trabajo en conjunto. Todo esto que pasó fue un trabajo en conjunto. Un servidor tuvo la bendición de poder escribir las maquetas de las canciones en una guitarra acústica, hacer las letras, mm,
y más o menos yo ya llevaba los ensayos, ya la canción de pie a cabeza, este, con su intro, sus versos, el coro, los puentes. Ya llevaba algunas ideas de arreglos de los solos de guitarra, la estructura, y, y lo que hacíamos con los chicos en el estudio era que ya cada cual le fue dando su toque personal con sus arreglos, y, y esas cosas se las llevaba el representante a la disquera para que ellos más o menos fueran viendo para dónde iba la cosa. Y, y la suma de todos hizo que la compañía dijera ya, se hace el disco. Y la canción Bota Negra fue la canción que no iba a quedar en este disco porque la disquera tenía sus propias ideas. Era una disquera aquí en México que tenía su manera de trabajar. Creo que no querían cosas contestatarias ni ningún tipo de ese rollo. Y yo recuerdo que me puse necio. No sé qué me dio, pero les dije, pues si no va a entrar esta canción, pues yo no firmo contrato y me voy. Me voy con toda esta música y nos vamos todos. Porque esa canción era muy especial para mí, porque se la escribió un amigo, que gracias a él nació la idea de hacer esa canción. Entonces, como ya estábamos todos en la mesa para firmar, yo dije, ya, no le costaba nada, ya póngalo, eso ya, ok, va. Y así entra la canción Bota Negra, así, y se convierte en una canción que tocó el corazón de mucha gente, cosas que uno no espera, nomás uno, como tú lo sabes, tú eres músico y compositor, tú nomás escribes y compartes. Lo que vaya a pasar ya es cosa de la vida. Tengo dos dudas muy personales, ¿no? Tengo entendido que grabó, en parte, ayudó a la producción de guitarras, un gringo, ¿verdad? Y no lo digo Sí. despectivamente, sino alguien que podía tener la claridad del sonido que estaban buscando. ¿Quién grabó el solo de Ritual? Porque me parece espontáneo, tal vez ha sido a primera toma, no sé, pero ¿quién grabó ese solo? No recuerdo bien el nombre del técnico en guitarra que contrataron, pero lo grabó él. Eh, no, no quiero restarle importancia a cada uno de los participantes en el disco, de mis ex compañeros, pero siendo realistas, yo no tenía experiencia en grabación en estudio y mi hermano tampoco. Entonces, no había El ese, colmillo, como dicen, ¿no? correcto. Tito hoy, por ejemplo, ya él estaba estudiando en el MIT de Los Ángeles, estaba estudiando guitarra, él ya tenía un poquito más de colmillo, ya tenía un estudio, tocaba muy bien. Julián, bajista, pues ya llevaba toda una vida desde niño tocando el bajo con su papá, o sea, él tenía mucha experiencia. Y Ronnie, el baterista, ya también ya venía con años de hueso encima, entonces ya había experiencia. Entonces, pero a la hora de grabar un disco, creo que el productor tuvo la excelente idea de llevarse un buen guitarrista y que entendía el sonido grunge, el sonido Seattle, y llevó amplificadores, llevó aparatos, llevó guitarras. Y cuando nosotros lo vimos llegar con los equipos, dije, wow, o sea, esto va a sonar muy chingón. Y, y sí, él tuvo que entrar cuando nos vimos que de repente sí faltaba el colmillo. Em, tuvo que ser así, pero al final de cuentas, la, si- la, si- la esencia de Radio Caballera tenía cada uno de sus integrantes, entonces lo que él hizo fue nomás potenciar. Y habían cosas que las tenía que grabar alguien más profesional para que realmente diera el ancho. Entonces sí, Ritual la grabó claro. Y la última pregunta sobre este disco, la idea de los coros de nuestros momentos, cuando yo lo escuché con audífonos, el disco, que era muy difícil obtenerlo acá, Ujú. pero se puede, me ha sorprendido mucho porque hay como una especie de delay, una cosa muy, muy linda. ¿A quién se le ha ocurrido hacer eso en los coros de nuestros momentos? Claro, a un humilde servidor. ¡Wow! ¡Wow! Claro, el disco entero es un disco muy, te da de todos los lados, no sería redundante decir es un disco redondo, era un disco, pero sí me parece que de cualquier lado el disco funciona, me encanta.
ese tiempo también los presupuestos que manejaban las disqueras eran altos, o sea, uno tenía la opción de irse a Londres con Phil Manzaneda, o también irse, yo que sé, a Nashville con Adrian Belew de King Crimson, o sea, había un gran apogeo, ¿no? Una gran bonanza, por así decirlo, económica, que también de alguna forma, por más que les cobraban a los músicos, sí se manejaban presupuestos grandes y llegaba algo también a los músicos. Esta es mi pregunta concretamente. Me he dado cuenta que muchos músicos que en los noventas eran grandes artistas, por no decir rockstars, y tenían una calidad de vida alta, pero me doy cuenta que cuando ya llega el 2000, esa economía ha cambiado. O sea, que ya uno la tiene que luchar por el pan nuestro de cada día, por así decirlo. ¿Qué crees que pasó en esa ruptura? ¿Ha sido la industria? ¿Han sido los excesos? ¿Qué ha cambiado de que un rockstar siga siendo un gran artista, pero su nivel, su calidad de vida haya cambiado? ¿Cuál crees que ha sido el motivo? Pues yo veo que hoy en día los rockstars o los popstars de hoy en día siguen viviendo muy bien. Este, Claro, para mí no ha cambiado eso. Yo lo sigo viendo, o sea, yo veo artistas de hoy en día que se dan sus lujos como los hacían en nuestra época también. más me No, refería no, a los músicos mexicanos de pronto. ok. Bueno, el rock, no sé si te diste cuenta, pero fue desplazado un poco por nuevos estilos musicales. La tecnología vino a facilitarle las cosas no facilitar, bueno, facilitar la cosa a muchos músicos, porque muchos trabajamos desde casa ahora. Hoy en día, si eres hábil, puedes hacer tu propio disco en casa. Y te voy a decir algo, me dijo, yo tuve la oportunidad, y lo he mencionado 1.000 millones de veces, yo sé que ya otra vez va a hablar de esta persona, ya he mareado esto, pero conocí a Bebo Silvetti, que fue guitarrista y compositor de Luis Miguel hace muchísimos años, que yo no sé por qué la disquera lo propuso a él para producir el primer disco de Radio Caos, no tengo la menor idea por qué. Pero tuve la oportunidad de ir a su casa para platicar del posible disco Radio Caos. Y él me dijo algo que se me quedó para toda la vida. ¿No? Si tú me tocas una canción ahora con tu guitarra acústica y si me erizas los pelos, es un éxito. Si no, vamos a tener que meterle millones, millones para que suene tu canción. Güey. Entonces, hoy en día, este, tú puedes hacer un disco increíble de tu casa si las canciones tienen ese sentimiento, tienen eso, Exacto. que conecta con la gente. No tienes que ir a un estudio súper caro. Con tal que lo grabes ahí en tu casa y que lo distribuyas, ya es un hit. No te la quiero hacer muy larga, pero hay ejemplos. Por ejemplo, aquí eh, hay un DJ aquí en México que se llama Remix, que hizo una canción que se llama Oye, mi amor. Tan, laran, laran. Bueno, no me acuerdo, pero vi su historia porque me topé. De repente yo iba a los antros y aquí en México escuchaba, oye, esa canción está bonita, suena mucho, mucho, mucho. Wow, qué buena canción. Me pongo a investigar y tú te metes a YouTube a escuchar esa canción, Oye, mi amor de Remix. Estoy hablando de una canción de hace 5 o 6 años atrás. Tiene, no, si no me equivoco, tiene como 100 millones de play. Wow. Y dije, a ver, ¿de dónde salió este tipo? Y cuenta su video en su biografía que el tipo lo grabó en su casa, hermano. Su video lo grabó con 3.000 pesos mexicanos. Lo hizo en su casa. Y lo empezó a meter ahí en páginas aquí de música sonidera aquí en México y sin disquera. La canción tardó como un año o dos en que de repente explotó. Claro, Para mí ese fue el ejemplo de, es la canción la que te va a llevar. Ahora, hoy en sí, si tú tienes, como si tú tienes el presupuesto de una disquera, como los que tiene, por ejemplo, Dua Lipa o Taylor Maneskin, yo Swift, qué sé. correcto, o sea, si tienes ese tipo de presupuesto, obviamente te van a traer un compositor de primera calidad con un productor de primer nivel y obviamente vas a hacer un hit, porque ellos se dedican a hacer eso, hits. Pero para la industria mexicana, que si hay casos, por ejemplo, tenemos el caso, por ejemplo, de Peso Pluma, por ejemplo.
nadie lo conocía. De la noche a la mañana sale y ya llena un estadio. claro, Entonces, ese tipo de fenómeno, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? Obviamente lo que está pasando es lo que te digo. Grandes compositores, grandes productores, mejores estudios, excelentes músicos, un mercadotecnia pagadísima para que haya una excelente publicidad, difícilmente vas a fallar, porque claro, las generaciones de hoy en día son así. O sea, lo que te pone hoy en día la industria, lo que te pone encima de moda, ya pega, porque ya se sabe la fórmula. claro. Y las generaciones de hoy consumimos así, sí, qué bonito, perfecto. Next, lo que ven, lo que viene. Entonces ya es una máquina, es como un McDonald's, ya es una máquina de hacer hamburguesas, de hacer música. Y ya saben cómo. Pero para todos los demás que no entran ahí, sí el camino es súper difícil. Claro. No, además me resuena mucho, por ejemplo, bueno, no soy tan fan, pero me sorprendía que Billie Eilish ha hecho su disco en su casa. Creo que no hay una nota tocada con un instrumento, digamos, de cuerda, sino papá lo hizo en su casa con su hermano. Y como dices, yo me apoyo mucho en que una buena canción te puede llevar lejos. Y eso si quieres que te lleve, ¿no? A veces es lindo hacer el arte por el arte, hacer algo por amor, como poniéndole toda tu dedicación y que lo demás que tenga que pasar, que pase, porque creo que cuando esperas es cuando menos llega, no, no sé. Pero como dices, creo mucho en esa obra pura, honesta, que es una composición, sin pretensión alguna. Sí, sí. Es, es muy loco todo este asunto porque es muy loco que, que tú llegues a ser súper, súper famoso. Es muy loco porque todo depende de que, es que depende. Si estás conectado con gente del medio, conoces a gente del medio artístico y estás muy bien conectado y eres hijo de alguien o amigo de alguien o lo que sea y te mueves y empujas y buscas, vas a encontrar, Claro. te lo vas a encontrar, ¿entiendes? Hay gente que tiene esa necesidad de llegar a la fama y que lo aplaudan y que lo idolatren y, y ganar millones y hay gente que le gusta ese viaje, El ego ¿me trip, ¿no? entiendes? El ego trip. Entonces, muchos de los que están hoy día en la fama es ego trip. Pero hay otros que tienen micha y micha. Hay unos que realmente lo hacen por amor a la música y el ego trip va de la mano. También hay eso. Son esos los que llegan, porque los que hacen por amor al arte, son raros los que por amor al arte llegan, porque realmente no van a ir a buscar ni tocar puertas. Claro. De repente Claro, sí, sí, tienen es cierto, es cierto. son raros esos, es como que de repente alguien los escucha, por ahí los descubre y vuelvo a lo mismo, cuando algo conecta con la gente y ya es muy bueno, tarde o temprano va a flotar. Claro. Porque la gente empieza de boca en boca, oye, ¿ya escuchaste al flaco de la esquina, al de la vuelta? No, no, es que el otro día fue una fiesta y sabes que se puso a cantar su música y wow, me voló la cabeza y mira, aquí te comparto lo que grabé en un video. Y así, empieza de boca en boca y boom, ya te haces viral y ese tipo de cosas pasan, son fenómenos que pasan también. Y bueno, es cuestión De a dónde es quieres, cu- ¿no? sí, es cuestión de suerte. Hay gente que por suerte llega a conseguir lo que quiere porque tuvo suerte, porque su música es buena, conoció al de aquí, al de acá. ¿Qué te puedo decir? Es muy complejo, es muy complejo. Sí, Pero hay algo bien básico, o sea, a lo que te vayas a dedicar en la vida tienes que pensar por qué lo quiero hacer, por qué quiero hacer esto, de qué de ahí se parte, trata, a ¿no? dónde quiero ir. De ahí parte, ¿por qué quiero hacerlo? Entonces, respóndete a ti mismo. Si es por ego, si es porque quiero ganar dinero fácil, si es porque amo la música y me gustaría que todo el mundo la escuchara, pero ¿por qué quieres que todo el mundo escuche tu música? ¿Tiene que ir algo de ego con eso? ¿Por qué quiero que todo el mundo la escuche? Claro. ¿Para qué? Es que quiero otro mensaje. ¿Vas a decir algo que alguien ya no haya dicho antes? ¿Vas a aportar algo bueno, Claro, nuevo? claro. Sí, ahí un detallito, por ejemplo, cuando yo empecé a componer hace muchos años, para mí son mis cartas de amor
al rock mexicano y al rock en español. O sea, ahí está mi gratitud a ti, ahí está mi gratitud a un Saúl, ahí está mi gratitud a un Paco, ahí está mi gratitud a un Gustavo Santolaya, a un Gustavo Cerati. Para mí son cartas de amor al rock en mi idioma, ¿no? O sea, Qué chido. y mi objetivo era que llegue a ellos y con toda la modestia y humildad del mundo te digo que les gustó, oye, está bueno y tenía que estar en la voz de una mexicana, o sea, tenía que tener la sangre de una mexicana, ¿no? Y todo mi amor ahí vas a encontrar, bueno, y también vas a encontrar a The Cure y a Smashing Pumpkins, ¿no? Pero mi porqué era hacer mis cartas de amor a rock en México. Hablando de eso, yo el Ujú. 2002 di una entrevista en Telehit, una entrevista muy emotiva, muy honesta, en la etapa de Out in the Blue, buen disco, con un gran baterista, Eddie Vega, Julián Salas de nuevo en el bajo, tu hermano y tú, o sea, ya estaba como el 90% de Radio Caos en un muy buen disco y parecía que esa etapa daba para largo, pero no todo es como parece, ¿no? ¿Qué pasó en esa etapa? Porque también llega un pequeño rompimiento nuevamente, ¿no? Sí, en la última entrevista, penúltima entrevista que hice para un programa que se llama Vocabulario aquí en México, Ajá. esta- de ahí yo ya prometí no hablar más del tema. Oh, lo siento. Creo, sí, no, no te preocupes, creo que es un tema muy delicado, mm, que mueve muchas fibras por dentro. No es un tema fácil porque hay muchos dimes y diretes dentro en esta historia de Radio Caos. Y hay muchas heridas abiertas. Y lo único que te puedo decir es que la respuesta que le doy a todo el mundo, hoy cada quien está donde quiere estar. Y punto. No voy a dar más connotaciones al respecto. Em, Pasó lo que tenía que pasar porque es como, no me acuerdo si era el escritor Julio Cortázar, no me acuerdo si es el que escribió Crónica de una muerte anunciada. O sea, habían ciertos focos rojos desde un principio de Radio Caos que se empezaron a ver cuando llegó la fama a la Borges es banda. el autor. Borges, ahí está. Cuando llegó la fama, empezaron a aparecer focos rojos que, que alguien que lo veía de afuera tranquilamente podía decir, ¿sabes qué? En algún momento va a tronar por estas cositas. Eh, y ahí en esa entrevista, los invito a que la vean y también para que tus oyentes y lectores lo busquen, porque después de esa entrevista pasaron cosas un poquito desagradables, Claro. este, porque personas involucradas en esto saltaron y no entendieron de que no todo el mundo le cuesta verse a sí mismo en el espejo y A veces reconocer duele. ciertas. Correcto, entonces enfrentarte a tus verdades duele. Entonces reconocer qué hice y qué no hice o qué dejé de hacer o hacer, cuánto influí, este, todos tuvimos, todos tuvimos un aporte a la desintegración de esta banda, todos aportamos en algo, unos por inexperiencia, por inmadurez y otros con sabiendo perfectamente lo que hacían. Entonces, pero hasta ahí lo dejo. Pero tenía que terminar sí o sí. Claro. Inclusive se intentó el año pasado hacer una reunión muy bien patrocinada Con los miembros y originales, ¿no? sí, sí, sí se intentó. Pero una de las partes, uno de los miembros, eh, por su manera de ser y de ver las cosas, hizo que no se lograra. También es válido, cada quien está en su lucha, ¿no? Y en su proceso de aprendizaje. Sí, es válido, pero sí, te digo, es válido cuando estás solo y tu proyecto es solitario. Claro, Pero cuando hay más gente involucrada que tiene todo el derecho de, de seguir recibiendo este,
trabajo, después seguir generando trabajo y haciendo cosas con algo que se construyó en conjunto, ahí es diferente, porque hay más gente envuelta en el asunto que también tienen derecho. No, claro, y aparte no es lo mismo ser un solista que puedes cambiar de músicos a tu antojo. A veces uno ve en algunas giras músicos de primera, un Storham, y eso es una forma. Y lamentablemente a veces hay pérdidas que no solamente son para el ego, sino a veces son pérdidas para una familia, para la música, para el arte, para la gente que lo sigue. A veces no es solamente esa parte tan del negocio, yo no voy a soltar la mamadera porque no quiero. También pensar eh, cuán grande podrían ser las cosas y eso habla mucho de ti, de tu nobleza. Eso también que quede claro. Bueno, te agradezco tus lindas palabras, mi hermano, pero te vuelvo a repetir, no, solamente Dios es bueno y todos estamos aquí tratando de aprender a vivir y a dejar una bonita huella y tenemos muchas cosas que mejorar todavía. Hoy en día, parte de Resonante, parte de Santo Cerebro del Caos, que tiene un temón que se llama Plandemia con un sonido bien a lo Rage Against the Machine, parte de lo mejor de rock en español, ya Botas Negras, tu proyecto, con grandes músicos siempre, grandes músicos. Chirino, Alfie, o sea, siempre rodeado de buenos bajistas. Chano, Sí, yo qué sé, ¿no? ¿Qué viene ahora para ti, para tu camino? No sé, si quieres comentármelo, claro está, pero viene algo nuevo. sí, definitivamente. Voy a empezar a reunir todas las canciones de mi carrera, desde mi primera banda hasta el día de hoy, y vamos a empezar a retomar todo desde un principio, ya de forma solista, y se va a tratar de ya de empezar a profesionalizar esto, llevarlo a otro nivel para que se conozca mi música, ya empezar a hacer grabaciones con otros artistas, participaciones de lo que yo ya he hecho, para recapitular todo lo que se ha hecho y, y más adelante ya mostrar cosas nuevas. Entonces, es como que vamos a tratar de resucitar un poquito la vida de este servidor, que he descansado muchos años y me he dedicado a otras cosas. Sigo siendo músico como tú dices, pero tranquilo, tranquilo Low y no acá profile. queriendo low profile, que gracias a Dios me ha dado de comer, las cosas han salido adelante, entonces doy gracias a Dios por eso. Pero ahora hay una gente que quiere este, decirme, ¿sabes qué? Pues tienes una carrera bonita, tienes muchas canciones que nos han dado a conocer y tienes una historia en el rock and roll mexicano y latinoamericano que muchos no te conocen. Entonces, intentemos que te conozcan. Entonces, vamos a hacer eso con la bendición de Dios a partir del próximo año. Y, y tengo otro proyecto secreto que no te voy a dar ningún detalle, Ok. pero te voy a avisar. Porque eso es personal, es una jugada personal mía, valga la redundancia, pero fue una cosa que salió de la nada, que nadie se esperaba, y ni yo ni nada, pero lo vamos a mostrar y como decimos aquí en México, chingue su madre, a ver qué pasa. Ok. A mí me sorprende mucho, Claudio. Me parece que tú eres autodidacta, ¿verdad? A mí me Sí. sorprende mucho cómo en tus canciones eh, hay tensiones, hay cosas que son bastante musicales, ¿no? ¿Tú crees que eso lo debes a toda la música que has escuchado o buscabas que no sea tan predecible? ¿Cómo es esa tu forma de composición? Porque sí, a mí me sorprendía cuando yo estudiaba tus canciones, las sacaba por gusto y decía, wow, qué inteligente, aquí Sol Rey se está yendo un fa mayor, ¡pum! O sea, eran cosas con mucho gusto. ¿De dónde viene ese gusto? De tanta música que escuché, definitivamente soy totalmente lírico,
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, lo único que me sé es la guitarra. Hasta ahí llegué. Pero todo ha sido por oído, por sentimiento. Cuando me pongo a componer, me dejo llevar por lo que voy sintiendo en ese momento. Ni siquiera las letras las hago al último. Casi siempre lo que me pasa es que cuando estoy en un lugar con mucho silencio o en la noche a punto de dormir, este, siempre medito un rato antes de dormir y a veces escucho melodías en mi cabeza, no tengo la menor idea por qué pasa ese fenómeno. Sé que le pasa a todos los músicos, estoy segurísimo que le pasa a todos, que de repente si empiezas a escuchar melodías que capaz que escuchaste de por ahí o por allá que se juntan en tu cabeza, es un fenómeno muy extraño dentro de la cabeza del músico y tú lo sabes. Y de repente agarro de cosas así, digo, oye, esto está hermoso, esto me gusta. Y, y ese tipo de melodías que de repente escucho me llevan a alguna época de mi vida, o se amarran a algún sentimiento que tengo y de ahí me agarro y empieza a hacer la canción y se va dando dependiendo de la emoción, nada más que eso. Así como arranco. Bien, para ir cerrando, Claudio, una pequeña dinámica. Yo te digo una palabra y respondeme con una o un par de palabras más o menos rápido. Ya me Eh, la han hecho esa ya. ya, ya, no va con cariño todo. Esto yo lo he hecho con mucho cariño y mucha admiración. Va. Ujú. Dios, Todo, familia, todo, música, todo. David, Amor, Radio Caos, amor también. sonido, La vida. drogas, Guácala. Qué rico. eh, felicidad, Dios. dinero, X. fama, Aquí en México como va y viene. fama, Mm. ego, Guácala. Rodrigo Bernal, Mi hermano. Claudio, una palabra de despedida, por favor, a toda la gente de México, también de aquí de La Paz, Bolivia, de un gran artista que yo admiro mucho y que lo bueno creo que recién viene en tu camino. O sea, ahorita tengo esa lectura que el gran momento está cerca y no ha sido hacia atrás. Muchas gracias, Rodrigo, por la entrevista. Y lo único que les puedo decir es que en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, el mundial, aférrense a Dios. Busquen la verdad en toda cosa. No se dejen llevar por modas, ni por lo que diga un político, ni porque diga un gurú por aquí o por allá o lo que sea. No. Ustedes sean siempre ustedes mismos. Ustedes busquen su propia verdad, su propio estilo, pero sobre todas las cosas, no seamos tontos. Aferrémonos a Dios y tengamos fe, porque en el mundo en que estamos viviendo hoy en día, la confusión y la desinformación son las armas perfectas del lado oscuro de la fuerza para que tú seas infeliz y no encuentres un propósito en la vida. No, no te vayas por ese lado nunca. Entonces, ese es el mejor consejo que les puedo dar a todos.